¿Cuántos de ustedes saben acerca del mes de Elul? No tengan ninguna pena si no lo saben. Si no lo saben, levanten la mano. Quiero ver nada más de dónde tengo que empezar. No saben del mes de Elul. A ver, 1, 2, 3. A ver, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar desde abajo. Si les parece que voy muy elevadita, me lo dicen. Que no queden dudas, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, Elul es una antigua palabra en idioma acadio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran los acadios? En este mapa que tenemos aquí, tenemos Akkad, el país de Akkad, acá. Toda esta parte que está en rojo representa lo que en la época antigua se llamaba la media luna fértil. ¿Por qué? Porque aquí había ríos. Estaba el río Tigris, estaba el río Éufrates, estaba el mar. Entonces, en toda esta área había agua, no era como aquí abajo, que era desierto puro. En medio de esta zona, donde se podían cultivar cosas, donde se podían criar animales, había una antigua civilización llamada Akkad, cuyo idioma era el acadio. ¿Ok? En acadio, la palabra Elul significa cosecha. Entonces, cuando hablaban de Elul, estaban hablando de las cosechas. Los acadios eran personas que vivían originalmente en Asiria y Babilonia. ¿Ok? Primero se llamó Acadia, luego Sumer, y luego pasamos a llamarlo Asiria y Babilonia. Y en toda esta zona de Asiria y Babilonia, ahí es de donde proviene nada más y nada menos que la figura del patriarca Abraham. ¿Todos conocen a Abraham? Sí. Sí, ¿verdad? Todos sabemos quién era Abraham, todos sabemos que fue el fundador del monoteísmo y de las religiones monoteístas. ¿Cuáles son las religiones monoteístas del mundo? ¿Quién se anima a decir cuáles eran las religiones monoteístas? ¿O cuáles son las religiones monoteístas? Las que siguen un solo Dios. Ah, sí, pero dígame los nombres. A ver, doña Olga, dígame. Era el cristianismo, el judaísmo en primer lugar, el cristianismo y el hinduismo. No. Me equivoqué con el hinduismo. Sí, claro, por supuesto, porque me Señora, equivoqué. ¿Cuáles serán? ¿Quién completa? ¿El judaísmo, el cristianismo, Gerardo? Islamismo. El islamismo, muy bien. muy bien. Muy bien. Pero nos está haciendo falta uno. Sí, Gerardo, ¿cuál nos está haciendo falta? La más moderna de todas. Ya los habían dicho, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, pero hay una más moderna de todas. Pero son tres, y dijiste que son tres. Sí, esas fueron las primeras, pero hay una cuarta. ¿Los Bahá'í? Los Bahá'í. Muy bien. ¿Ok? Me gané Estas los 15. 4 religiones, todas provienen del patriarca Abraham. ¿Ok? ¿Y de dónde era Abraham? De toda esta región.
¿Qué sucedió entonces? Que la palabra Elul pasó del idioma acadio al idioma arameo. Y su significado cambió de cosecha en acadio a búsqueda en arameo. ¿Qué? Entonces, ¿a dónde hablaban arameo? ¿Quién sabe a dónde hablaban arameo? En Siria. En Siria, muy bien. ¿Quién dijo Siria? Yo. Ah, muy bien, Andrina. Excelente. En Siria se hablaba el arameo. Muy bien. Entonces, los arameos migraron en grandes cantidades de Siria a Acadia y a Siria. Y las lenguas se unieron. Y el arameo se convirtió en la lengua de toda el área conocida. ¿Ok? Y de esa área es donde se dice que surge la civilización, por lo menos la civilización occidental. Y después de que se funden estos idiomas, Elul pasa a ser el nombre de un mes. El séptimo mes del calendario. ¿Qué? ¿De cuál calendario? Del calendario hebreo. ¿Del solar? No. Pues esto es del ¿Tampoco? lunar, pero No. no. ¿Cómo es? Ay, se me olvidó el nombre. ¿De cuál calendario? ¿Quién se anima? ¿Quiénes eran los dueños del calendario donde Elul era Los el nombre? egipcios. No. Los hebreos. No. Pasó a ser el mes, el nombre de un mes del calendario babilónico. Entonces, ¿cómo se llamaba este mes para los hebreos? Y Elul. ¿No? No, los hebreos no tenían nombre el mes. Muy bien, doña Olga. El calendario hebreo no tiene nombre para los meses. Era el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6. El único nombre que había por ahí que sonaba era el mes 1, que era el mes de Aviv, el mes de la primavera. Pero los demás meses no tenían nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegaron los hebreos a llamarle Elul a uno de sus meses? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Quién se anima? A ver, Vanessa. ¿No? María Pía, que levantó la mano. Porque les gustó el nombre. Sí, les gustó mucho el nombre. ¿Cuándo? ¿Cómo se enteraron del nombre? Cuando estuvo con Daniel. Bien, sí, pero ¿cuándo fue eso? Están muy bien, van muy bien encaminados. Resulta ser que ya por el año 500 y algo, antes de la era común, vino la gran invasión y se llevaron a un montón de hebreos prisioneros para Babilonia y Asiria, todo lo que era esa zona. Y entonces estuvieron viviendo ahí. ¿Y qué pasa cuando uno se muda de país? Que uno aprende todo lo del otro país. Cuando uno va y vive un tiempo en Estados Unidos, viene diciendo, ok, fine, please move, that's right. Y ninguna de esas palabras
son de español. Pero se le pegan a uno porque las oye todos los días. Pues entonces llegaron los hebreos a Babilonia y los babilonios tenían nombres para los meses. ¿Y qué le pasó al pueblo hebreo? Empezó a vivir bajo aquel dominio y tenía que actualizarse y aprenderse los nombres de los meses. ¿Y qué pasó 70 años después? Cuando regresaron, ya se sabían de memoria los meses. Y llegaron hablando de Tishrei, de Elul, de Tamuz. ¿Ok? Ninguno de esos eran nombres hebreos. O sea, los nombres del calendario hebreo no son hebreos. Ya aprendimos algo hoy, ¿verdad? Sí. Pero eso no quiere decir que después de que los asumimos, ya no sean hebreos. Ahora sí son hebreos. Entonces Elul pasó a ser el nombre del mes número 8. Número 7. Es el último del calendario, es el último del calendario, antes del año nuevo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a Ok, ver, ok, perdón. todos tienen razón. Vamos a ver el calendario. El calendario hebreo se basa en la premisa del origen del universo. ¿Ok? Y empieza a contar los años a partir de, ¿quién sabe? ¿Quién sabe a partir de dónde empezamos a contar los años? Del año 1. ¿Pero quién determinó el año 1? No hay, las generaciones de Adán, ¿no? Acción. Muy bien, de las generaciones de Adán, el primer hombre creado por Dios en el 6º día. Y entonces, ¿qué hicieron nuestros sabios? Dijeron, ok, ¿cuántos años llevamos viviendo aquí? Y empezaron a contar para atrás la historia. Nos dijeron que este vivió tantos años y este nació cuando este tenía tantos años. Y vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Significa que el año 0, el año 1, fue en tal fecha y ahora estamos en tal año. ¿Ok? Eso quiere decir que ahorita mismo, cuando se acabe el 1, que es el 6º mes del calendario, cuando acabe Elul, va a comenzar Tishrei y va a comenzar el año 5783. Esto quiere decir que si ustedes tienen la paciencia de leerse la Biblia, ir haciendo cálculos para atrás, para atrás, para atrás, desde el día de hoy, van a encontrar que la historia que nos narra se extiende 5783 años. Casi nada, ¿ya? Estamos en el año gregoriano 2020, o sea, hay más historia antes de nuestra era que en nuestra era. ¿Cierto? Y aquí no vamos a entrar en detalles si ahí fue cuando se creó el universo y si esto está igual con la ciencia o no está igual con la ciencia, porque eso es material para otra clase. Aquí decimos que arrancamos con la cuenta de la Torá. La cuenta de la Torá. Exacto. Entonces, cuando nuestra civilización habla de tiempo,
lo que nos viene a la mente es un concepto de una línea recta, ¿verdad? Una sucesión de años. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Uno detrás de otro, en horizontal o para atrás. Pero la ciencia moderna y los estudios místicos nos enseñan que el tiempo no es lineal. El tiempo es cíclico. Y cuando digo cíclico es semicircular, es como una espiral. ¿Ok? Los ciclos se repiten en una espiral que constantemente pasa por los mismos puntos energéticos, pero en diferentes niveles. ¿Ok? ¿Se puede entender eso? ¿O alguien necesita que se lo explique más? No tengan pena, me lo dicen. Ok. Entonces, en este momento, para esta clase, porque si no, no salimos hoy, lo que realmente nos interesa es que hemos llegado al punto en que las estaciones se encuentran cambiando entre el verano y el otoño. ¿Cierto? Si nos vamos un poquito hacia el norte, está cambiando entre el verano y el otoño, y si nos vamos un poquito hacia el sur, está cambiando entre el invierno y la primavera. ¿Okay? Y este punto de cambio marca el inicio de un nuevo ciclo. Pero este es un ciclo espiritual. Y exactamente, Carol, lo que nos pones en el chat es cierto. Por eso en la vida a veces nos encontramos repitiendo ciclos. En las relaciones emocionales, en las relaciones con los hijos, en las relaciones laborales, en las experiencias de vida, en los viajes. ¿Y cómo se cortan? Ah, muy bien. O se cambian. Excelente pregunta. Eso vamos a aprender hoy. Por eso es tan importante entender lo que es el mes de Elul. ¿Quiere conocer esta clase, Mari? ¿Perdón? Okay. No. Ok. Es Perdón. No se preocupe. Es muy importante entender la función de este mes. Okay. Entonces, en la Torá, en la Biblia, leemos que Dios nos indica cuando vamos a salir de Egipto que empecemos a marcar los meses ahí. Y nos dice que es el primer mes del año, el mes de la primavera. Aquí está. El mes de Nisan. En la Torá lo llamamos Abib. ¿Ok? Y Dios nos dice, este será para ti el primer mes del año. Y ese es el primer mes de la naturaleza. Ese es el inicio del calendario físico, del calendario natural, del calendario del planeta, del calendario del cosmos. Aquí empiezan a surgir las semillas. Aquí tenemos la energía física. Aquí tenemos la fuerza para arrancar con cosas. Pero opuesto, al otro lado, está el primer mes del calendario civil. Y esto es fácil de entender. El calendario civil, de Liliana, perdón. Sí, señora. El calendario. Calendario civil, si lo ve aquí en la imagen, aquí está calendario civil.
Entonces, esto es fácil de entender porque ¿en qué mes comienzan las clases, María Pía? En mi cumpleaños, febrero. En febrero, ok. Entonces, el año escolar comienza en febrero. El año fiscal, hasta hace poco, ¿en qué mes comenzaba, señores y señoras? Septiembre, En septiembre. ¿Y ahora en qué año comienza? ¿En qué mes? diciembre. En diciembre, exacto. Entonces tenemos inicios de año diferentes dependiendo de lo que iniciemos. El año espiritual comienza en el mes 7, al igual que el año civil. El año físico, el año de la naturaleza, el año de cómo crecen las plantas y cómo se desarrolla el cuerpo, es el mes 1. Dime, Carol, veo tu manita por ahí. No sé si es que tenías una pregunta o que estabas feliz. Ah, ok, un aplauso. Ok, perfecto. Ok, entonces, arrancamos en Pesaj en el mes de Nisan. Cuando las flores empiezan a reproducirse, cuando la primavera llega, cuando la naturaleza explotan las hormonas, cuando todas las parejas se emocionan y se hacen la mayor parte de los bebés. Que nacen, ¿cuándo nacen la mayor parte de los bebés? En el mes 9. Ok, en el mes 9 y el mes 10, la mayoría de los chiquitos nacen ahí entre septiembre y octubre. En la época alta en el hospital nos preparamos porque nos faltan camas en maternidad en ese tiempo. Pero 6 meses después, en la época de ese renacimiento espiritual. Entonces, durante el otoño, ¿qué sucede? Las hojas de los árboles se caen, recogemos todas las cosechas, que era el significado original del mes de Elul, cosechas, recogemos las cosechas, guardamos lo que tenemos para que nos alcance para el invierno, traemos los animales, le quitamos la lana a las ovejas y nos preparamos a hacer tejidos, a hacer vestidos, a salar la carne a que nos alcance para todo el año. Hacemos el vino. Llega la época de la viñedo, de la vendimia. Que en este momento se está dando la vendimia en Europa. Ya va a empezar. ¿Ok? Y todo llega a un momento de dormirse la naturaleza. Y parece que todo está muerto. Pero nuestros sabios nos enseñan que cuando todo parece muerto, es cuando está más vivo que nunca. Porque ahí es cuando la semilla está gestándose. Todo lo que sembremos ahí va a surgir con nueva energía. Entonces, si yo no quiero que mi ciclo sea igual que el anterior, tengo que asegurarme que pongo semillas diferentes que las que puse hace un año. Que mi abono es diferente al que puse hace un año. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, antes de Elul, tenemos el mes de Av, que lo acabamos de pasar, y el mes de Tamuz. Y estos 2 meses son los 2 meses de más mala suerte de todo el calendario. Se les considera los 2 meses más malos del calendario. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué pasó en estos 2 meses? María Pía.
que Que acabamos de pasar. La celebración, mi amor. ¿cuáles celebraciones de qué? Bueno, Cuéntame, Vanessa. Sí, sí, Vanessa. No, ya me embarcó ella, ¿no? Ella me embarcó. Importa que te embarcó, dale. sí. Bueno, le voy a decir que he perdido básicamente todas mis notas en el colegio. Ok, pero eso no es la culpa del mes de Tamuz y de Ab. ¿Qué No. pasó el mes de Tamuz y de Ab? Dice Mireya. Mireya, a ver. La destrucción de los templos. Ajá, ¿eso fue cuándo? 9 de Av. Sí. El 9 de Ab. ¿Y en Tamuz? Estamos. ¿Qué pasó en Tamuz? Ay. Así Ay, la muerte de la muerte de los Ay, sí. estudiantes. Y de, ¿cómo se llama? a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Dónde? Otro. Hay otro. Otro. Lo del holocausto, no. ¿Qué? Lo del holocausto. No, eso fue en Ab. Ajá. A ver, Luisito y sus estudiantes, cuéntenme. ¿Qué pasó en Tamuz? Si se animan. Me acordaba de Af, pero de Tamuz no. Ah, en Tamuz, bueno. En Tamuz fue cuando los israelitas construyeron el becerro de oro. ¡Auch! Hasta la par. Cierto. Entonces, vemos que son 2 meses que son propensos a que cometamos gravísimos errores, a que perdamos la perspectiva. Y como el calendario es cíclico, tenemos que estar pendientes de no perder la perspectiva en nuestras vidas en esos periodos. ¿Ves, Carol, cómo te estoy dando tips? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos entonces. Vamos a ver. Aquí está algo. Ok. Entonces, la tradición nos enseña que Elul fue el mes cuando Moisés subió al monte Sinaí por segunda vez. ¿Por qué tuvo que subir 2 veces? Porque, A ver, doña Olga. porque la primera vez cuando venía con las tablas, se molestó porque se encontró al pueblo haciendo fiesta y adorando el becerro de oro y quebró las tablas de la ley. Bien, entonces después tuvo que pedir perdón, tuvo que llorarle a Dios, tuvo que volver a subir y tuvo que hacer nuevas tablas. Entonces Moisés sube por segunda vez a la montaña y se queda ahí por 40 días. Y eso nos lo cuenta el libro del Éxodo, ¿verdad? Y también nos cuenta el libro del Éxodo que Moisés pasó ahí el periodo entre la luna nueva de Elul, que acaba de pasar, Rosh Hodesh Elul, que fue ahora el día 27, y Yom Kippur, el 10º día de Tishrei, que pasó ahí 40 días rezando y pidiéndole a Dios que perdonara al pueblo de Israel. Y solamente regresó cuando ese periodo de arrepentimiento se acabó. Entonces tenemos que desde el primer día de Elul hasta Yom Kippur es una época energética de revisión,
de análisis, de sacar los trapos sucios y de arrepentirnos de lo que sea, de descubrir qué es lo que no queremos, qué es lo que no queremos repetir, qué es lo que queremos sacar de este ciclo, para soltarlo, para eliminarlo energéticamente de él. Entonces, en el Talmud, ¿hay alguien que no sepa lo que es el Talmud? Si alguien no sabe lo que es el Talmud, que levante la mano. Ok, Alejandra. Y Isabel. Ok. El Talmud es una recopilación de más de 500 años de discusiones entre los sabios judíos a partir de la, digamos, de la época de la destrucción del segundo templo. 500 años más, por ahí anda. En la cual se narra todo lo que los sabios de ese tiempo hablaban acerca de la Torá y comentaban y discutían. Entonces, en el Talmud que se escribió, uno de los Talmuds se escribió en Babilonia, en el Talmud de Babilonia, en una sección que se llama Baba Batra, se nos cuenta que el hecho de que Moisés bajó de ese periodo de aislamiento en que estaba con Dios en la montaña y que nos trajo ese segundo set de tablas, se toma como un testimonio de que Dios le mostró misericordia al pueblo. Porque Moisés tenía una gran cualidad. Era terco. Era terquísimo. Y él decía, cuando Dios lo mandó a Egipto a discutir con el faraón, le decía que no lo mandara porque él no sabía hablar, porque tenía problemas de dicción. Pero toda la Torá lo que nos cuenta es que Moisés hablaba muy bien porque se le enfrentaba a Dios con unos argumentos maravillosos. Y le peleaba a Dios y le decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo los vas a castigar? ¿Cómo vas a pelear con ellos? Tienes que perdonarlos. Y si no los perdonas a ellos, mejor me matas a mí, mejor me eliminas a mí. Imagínense. O sea, él sabía cómo manipular bien las cosas. Entonces Moisés logra la compasión divina en ese periodo. Y durante estos 40 días se logra la reconciliación. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros sabios? Que durante estos 40 días la energía es la más propicia para que nosotros podamos hacer ese proceso de limpieza, de transformación y de dejar ir todo lo que queremos dejar ir y transformar. ¿Preguntas? ¿No? Okay. Entonces, vamos a entrar a algo interesante. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es gematria? Ok, muy bien. Gematria es la ciencia o el arte de lo que llamaríamos en Occidente numerología, pero hebrea. Es analizar el valor numérico de las letras hebreas y su significado. Cada letra hebrea tiene varias funciones. La letra hebrea es una letra, un símbolo y un número. Ese símbolo tiene un sonido. Entonces es letra, símbolo, sonido y número. Número. Entonces la gematria es el arte de sumar los valores numéricos de las letras y determinar qué significa cada una. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a jugar un poco con la gematria del nombre del mes, Elul,
que lo tenemos acá, vemos que la Aleph tiene el valor de 1, la Lamed es 30, la Vav es 6 y la Lamed es 30, y si las sumamos todas, nos da 67. Ahora los sabios, que se pasaban el día pensando en estas cosas, decían, ¿qué otra cosa suma 67? Para ver qué otra cosa tiene la misma energía. Y descubren que la palabra binah, que significa entendimiento, suma también 67. Porque la B es 2, la Y es 10, la Nun es 50 y la G es 5. Esto es 67. O sea, que Elul y entendimiento es lo mismo. Ah, nos dicen los ángeles. Entonces Elul es un tiempo para crecer en sabiduría, para reflexionar con entendimiento acerca de dónde nos encontramos dentro de este marco de la gracia y de la justicia divina. ¿Qué les parece esto? Se vale no estar de acuerdo. ¿Qué les parece? Quiero oírlos. Bueno, pero también sería interesante, y seguramente ya lo han hecho, buscar otras relaciones similares, ¿verdad? Con otras palabras. Por supuesto. Por que hay muchas. supuesto. Por supuesto, cuando guste, tengo un libro así de este gordo, Gracias. con los valores numéricos de un montón de cosas para que te pases tus días ahí. Lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo para eso. Pero es muy interesante, porque ahí encontramos lo bueno y lo no tan bueno. Y lee, Sí. lee. Pero, ok, ¿qué relación hay entre el mes, el mes y el entendimiento? O sea, De este mes. sí. Este mes tiene una energía que permite que nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de raciocinio esté más exaltada que nunca. Y ya vamos a llegar ahí, porque se van a dar cuenta cómo un montón de cosas están relacionadas. Entonces, la reflexión espiritual, vamos a ver qué nos dicen. Dice entender cómo puedo mejorar y con eso hacer Teshuvah. Así es, Carlos, exactamente. Entonces, si yo entiendo dónde están mis fallas, puedo corregirlas. Porque a veces meto la pata, pero no veo por qué metí la pata. Pero cuando yo tengo la capacidad de ver, de entender por qué metí la pata, entonces puedo hacer cambios y con esos cambios puedo transformar todo el próximo ciclo. Entonces, cuando nosotros hacemos la reflexión espiritual asociada con el mes anterior, se nos muestra que durante el mes de Av, nosotros decimos como que Dios había retrocedido y se había escondido. Pero nosotros aquí ya somos más maduros que eso, ¿verdad? Nosotros aquí sabemos que Dios nos esconde, que Dios nos retrocede y que Dios no es un ser como nosotros, que no tiene cuerpo, que no tiene emociones como nosotros, que no avanza y no retrocede, que somos nosotros los que actuamos.
Entonces decimos que Dios se esconde en la parte más profunda del templo, en el Sancta Sanctorum, porque se aleja de los seres humanos. Pero la verdad es que esto es un reflejo. Los que nos hemos alejado somos nosotros. Porque la presencia divina siempre está ahí. Siempre, siempre está ahí. Cuando yo abro mis ojos y entiendo, descubro que Dios no había ido a ninguna parte. Era yo el alejado. Entonces el Elul se convierte en un tiempo para reparar, para reflexionar, para avanzar en sabiduría a través de la comprensión y para empezar a establecer las cosas correctamente. Y eso, como nos decía Carol, es el inicio del proceso que nosotros conocemos como Teshuvah. Y Teshuvah significa retorno, regresar al punto correcto. Vamos quedando claros. No quiero dejarlos perdidos. Ok. Entonces, durante esta estación de arrepentimiento, los sabios nos han enseñado a visualizar a Dios tanto con la imagen de un padre como con la imagen de un rey. ¿Por qué? Porque antes había reyes. Ahora ya no nos sentimos tan cercanos a la imagen del rey, porque nunca nosotros en este país nunca hemos tenido reyes. Entonces nos cuesta identificarnos con eso. Pero podemos entender, si ponemos la imagen de la reina de Inglaterra, por ejemplo, si alguien quisiera ir a ver a la reina de Inglaterra o al rey de España, sacar una cita es muy difícil. Son grandes personalidades que no aceptan a cualquiera, ¿cierto? Entonces se nos dice que este mes el rey sale del palacio y va a visitar sus propiedades. O sea, va al campo. Y no es lo mismo si ustedes necesitan una cita con el ministro de Educación, Cultura, Trabajo, Justicia, lo que ustedes gusten, y piden una cita a través de la secretaria, que si de pura casualidad están en el supermercado y se lo encuentran comprando los pañales del bebé en la caja y ustedes lo pueden saludar en la caja. Totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, en este mes ustedes se lo pueden encontrar a ese Dios ahí en cualquier parte. ¿Por qué se lo pueden encontrar en cualquier parte? Porque tenemos la energía de ese entendimiento a nuestra disposición. Entonces tenemos esa capacidad de percibir correctamente. Y entonces decimos que el rey sale de su encierro. ¿Qué? Entonces nos parece que nuestra relación con Dios a veces es distante porque vive allá lejos y está lejos y yo no lo puedo alcanzar. Pero en este mes lo sentimos cerquita. Entonces, este mes, mientras la gente normal, común y corriente, como ustedes y yo, continúa en sus actividades diarias, podemos, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la introspección, encontrarnos fácilmente con Dios. Sentirlo. Pero tenemos que tener un cuidado muy grande. El cuidado de que no nos pase lo que le pasó al hijo del rey en la historia. ¿Alguien se acuerda de la historia del hijo del rey? Les cuento la historia.
Resulta ser que el hijo del rey era un niño mimado. A este chiquito que le dieron todo, que tenía toda la plata del mundo, que no aprendió nada, que era un malcriadito, que le gritaba a todo el mundo y que cuando se hizo adolescente, lo último que le faltaba era pegarle al papá. Entonces el rey dijo, pues no, va a tener que aprender, o aprender se va de la casa y que se la juegue solo. Y lo mandó para la calle. Y el muchachito, que no había estudiado, ni que se creía la mamá de Tarzán, empezó a probar distintos trabajos, pero era un bueno para nada. Y de todos los trabajos lo botaban. Y así que caminó y caminó y caminó, lo único que logró que pegar fue como pastor de ovejas. Sí, porque ahí no tenía que saber nada. Lo único que tenía que hacer era arriar las ovejas en las mañanas y traerlas para casa, ¿verdad? No se requería mayor coeficiente intelectual para eso. Y así pasaron unos cuantos meses con el muchachito feliz de la vida, arriando las ovejas, hablando mal de su padre, ¿verdad? Hasta que llegó el verano. Y con el verano llegó el sol. Y era tanto el sol que el dueño de las ovejas llamó a todos los pastores y a cada pastor le regaló un armazón y unas pieles para que hicieran una tienda y pudieran protegerse del sol. ¿Ok? Pero este amiguito nuestro, hijo del rey, ni siquiera puso atención a las instrucciones de cómo montar la tienda. Y no amarró bien las pieles. Y vino el primer vientecito platanero que pasó ahí por las montañas españolas y se llevó las pieles, quién sabe a dónde, y mi amigo se quedó sin tienda de campaña que lo protegiera del sol. Porque ni siquiera pudo hacer su tienda. Pero un día escuchó que el rey venía y que quien quiera que se le acercara a su cortejo y le tirara un deseo escrito y ese deseo le cayera a los pies en su carroza, el rey le iba a conceder el deseo. ¿Y qué hizo el hijo del rey? Consiguió papel y lápiz, porque eso sí sabía hacer, y escribió su deseo, lo bien, hizo un puñito así, y plá, lo tira, y por supuesto le cayó a los pies a su padre. ¿Qué creen ustedes que pidió el hijo del rey? A ver. Volver al palacio. Buena opción. Doña Sandra, ¿qué pidió el hijo del rey? Yo pensé que lo mismo. Ajá. Volver. Alejandra, ¿qué pidió el hijo del rey? La tienda. La tienda. La tienda. Okay. La tienda. Cuando el rey se agachó, vio a su hijo allá, vio que estaba preparando su bolita, el rey, su corazoncito empezó a latirle de la pura emoción de pensar que el hijo le iba a decir, papi, quiero volver a palacio. Él estaba dispuesto a llevárselo. Abre el papel y dice, quiero una tienda nueva. Entonces, durante este mes de Lul, nosotros podemos pedir una tienda nueva o volver a casa. Es nuestra opción. ¿Qué vamos a pedir durante el mes de Lul? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y qué vamos a solicitar de ese rey que todo lo concede en este mes? Entonces, tratemos de no cometer el mismo error. Y pidamos en grande, pidamos lo que nos merecemos, lo que queremos, lo que nos corresponde.
¿Comentarios, preguntas? Ili, no es todo el mes, ¿verdad? Es Todo el mes. todo el mes. Todo el mes. Tenemos 30 días para esto. O sea, es maravilloso. Esto es mejor que ganarse la lotería. No, Liliana, pero bueno, no importa el tiempo, es que efectivamente no es fácil. Sí, ¿No? no es una cuestioncita como de, voy a dejar de ser morado, voy a ser herediano, no, no es tan fácil. Este, es una cuestión muy complicada, pero para uno que ha vivido tantos años y que ha hecho tantas cosas buenas y malas, etcétera, y sigue cometiendo errores, entonces es muy difícil, ¿verdad? Sí. Es un trabajo muy duro. Difícil. Claro. Claro, todos tenemos la tendencia a pedir la tienda de campaña. Porque estamos muy acostumbrados a quedarnos con las circunstancias con que estamos y seguir luchando con la piedra en el zapato que llevamos años con ella. Dígame, doña Olga. Pienso que la reflexión, bueno, sí, es la introspección, pero también para pedir lo que nos merecemos tenemos que saber qué es lo que nos merecemos, ¿verdad? Reflexionar sobre lo que somos, hijos de quiénes, y a qué tenemos derecho a pedir. Muy bien, muy bien. Ahí estamos y a eso vamos. En otras ocasiones, en otras clases, los que han estado conmigo, hemos conversado mucho acerca de los niveles del alma. Pero para algunos de ustedes que es la primera vez o que no han tomado las clases conmigo, voy a mencionar rápidamente que desde el punto de vista judío, el alma humana se compone de 5 niveles. Obviamente hoy no es el momento para profundizar en el tema, pero para los interesados hablaremos de eso al final. Entonces, ¿cuál es la meta de este mes? ¿Cuál es la meta que tenemos que tener en mente este mes? La meta es volver a casa. La meta es regresar a ese punto central dentro de nuestro corazón, a la esencia misma de nuestra alma, aquí, al nivel de Yehidá, que es al nivel de la unificación con la divinidad. Al nivel donde el alma es pura, siempre pura. Al nivel donde somos la misma esencia de Dios. Esa es la meta. ¿Lo lograremos? No lo sé. Pero esa es la intención que tenemos que lograr en estos momentos. ¿Ok? Aquí, en este nivel, es donde se oculta la chispa divina durante nuestra vida diaria. Y este mes es el momento energético propicio para entrar en contacto con ese punto profundo interno, para hablar con el rey. Porque aunque digamos que el rey está en el campo, el rey siempre está aquí adentro. El rey nunca se ha ido de mí y yo nunca me he separado del rey. Aquí, en este punto, es donde Dios va a escribir vida en nuestros corazones en la próxima luna nueva. O sea, en Rosh Hashanah, el día de año nuevo. Dudas, comentarios, preguntas. Entonces, ese escribir la palabra vida, digamos,
no es solamente un trabajo de Dios, sino que es un trabajo de los dos. De mi nivel de deidad y la esencia divina, ¿verdad? Es un trabajo conjunto. Exactamente. Porque cuando el alma es ese pedacito de divinidad que vive en mí. Es lo que me mueve, es lo que me impulsa, es lo que me hace estar despierto, dormido, actuar. Y si yo logro atravesar los distintos niveles y sintonizarme con la esencia misma, ¿soy uno con Dios? Imagínense el mar. Ustedes están en la playa. Pensemos que estamos en Villa Caletas, en Quepos, en Manuel Antonio, arriba de un acantilado. Y vemos las olas reventando en la roca. Todos los hemos visto, ¿verdad? Y vemos la espuma esa reventando en la roca. Pero si fuéramos un buzo y pudiéramos bajar hasta el fondo de las profundidades, abajo hay total quietud. La espuma del mar sigue siendo mar. Sigue siendo la misma esencia del mar quieto que está en los abismos de ese mar. Y esa agua que está allá abajo no se mueve. Está quieta y perfecta, pero es la misma agua. Y esta espuma anhela la paz, la serenidad, que piensa que está separada de ella, pero es su misma esencia. Parece muy fácil, pero es sumamente difícil poder realmente abrazar el concepto de ser uno con la divinidad. Y ese es el trabajo del uno. Ok, vamos a jugar otro poquito con esto. Elul se le conoce también con otro nombre. Se le conoce con el nombre de Jodesh Harahamim Vehasihot, que significa mes de gracia y perdón. Entonces dijimos que es el tiempo de la Teshuvah. Teshuvah significa regresar. ¿Regresar a qué? Regresar a la casa paterna. Regresar a la esencia. Entonces es momento de estudiar la Torá, hacer caridad, pedir perdón por nuestras faltas, especialmente por todos los fallos que hemos tenido. ¿Con quién? Con nuestros semejantes. Porque es muy importante que entendamos, en la tradición judía, Dios no nos perdona por lo que le hicimos mal a nuestro vecino. Dios no nos perdona porque le sacamos la lengua al primo ni al hermano, ni porque nos robamos la gallina. Dios nos ve desde la ventana y se muere de risa y dice, eso es cosa tuya. A mí no me pregunte. Ese no es mi negocio. Así que si yo me peleé con Gerardo y le dije, raro, este mes yo tengo que llamar por teléfono a Gerardo, preferiblemente ir a verlo y decirle, óigame, raro,
vengo a pedirle perdón. Porque si lo ofendí diciéndole raro, quiero decirle que se lo digo con mucho cariño. Que no fue mi intención ofender. No, más bien es como, ¿cómo se llama? Una alabanza, algo así. No, no, un piropo. Un piropo. Yo sé que sí, porque nosotros nos entendemos bien en eso, pero te estoy poniendo de ejemplo. Si le robé una gallina a Janina, tengo que ir y poner la cara donde Janina, decirle, mira, antier no tenía que comer y me pasé la cerca de tu casa y me comí una gallina. Y la maté y vieras qué buen caldo me salió. Te prometo que ahora cuando me paguen la quincena, fuiste a comprar la gallina. O mejor que comprarte la gallina, te voy a traer la platica para que vayas y te compres lo que sea. ¿Puede hacerlo por carta? Sí. Puede hacerlo por carta, puede hacerlo de muchas maneras. Aquí esto es importante. ¿Cómo se pide perdón? Vean. A veces hay personas a las que uno no se les puede poner de frente. Porque sería terrible. Porque son personas agresivas. A veces hay personas que ya se murieron y que no puedo irlas a buscar para pedirles perdón. A veces hay personas que viven en otros lugares, en otros países. El asunto aquí es hacer el esfuerzo. De una u otra forma. Y tampoco tenemos que ser muy detallistas, sobre todo si ese pedir perdón puede involucrarnos en cosas que pueden perjudicarnos después. Este es un mes de entendimiento, no para actuar de tontos. ¿Ok? Entonces, si le robaste la gallina, no lo ponga por escrito porque esa persona te puede llevar a los tribunales y decir, ven, aquí tengo la prueba de que me robó la gallina. Pero sí puedo escribirlo. Y si la persona no está en condiciones de recibirlo, uno puede intentar llamarla por teléfono. Si la persona le cierra el teléfono, le cerró el teléfono. Y la intenta la segunda vez y si la persona le cerró el teléfono, lo intenta la tercera. Ya después de 3 veces ya no tiene que intentar más. Ya usted ofrece su buena intención de que pidió el perdón. Lo escribe en su carta y lo quema para que el universo se lleve su buena intención. Pero si yo honestamente le hice feo a Nela el último día que estuvo en clase, que la dejé guindando ahí en el Zoom, y se me olvidó que estaba ahí, yo debería llamar a Nela y decirle, Nelita, de verdad, te pido disculpas porque debería haber sido más cuidadosa y no haberme olvidado de que estaba. No fue mi intención herirte. Y uno no tiene que esperar que la persona lo abrace a uno, ni lo bese, ni que se convierta en la mejor amiga de uno, ni que las circunstancias cambien, ni que de ahora en adelante nos llevemos bien. Esa no es la idea. La idea es reconocer a dónde actué mal y hacer restitución de un hecho equivocado. Y esto es importante. Si tienen alguna pregunta acerca de esto, a ver, Luis. Diana, entonces un tiempo para pedir perdón, pero está implicado también perdonar, o la idea de perdonar no está implicada. Excelente, excelente. Hay cosas que uno puede perdonar y hay cosas que uno no puede perdonar. Y nadie está obligado a perdonar. Pero eso no quita que quien te ofendió
no tenga la obligación de hacer el esfuerzo de pedir perdón. Hasta para uno mismo. Por eso digo, Darse a uno mismo. exactamente. Pero si viene alguien y te pide perdón 3 veces, no estás obligado a perdonarlo, ya cumplió o ella cumplió. Le preguntaban a uno de los grandes rabinos europeos, vino uno de los jefes nazis, y le decía, rabino, perdóneme por mi involucramiento en el holocausto, perdóneme a nombre de la comunidad. Y el rabino lo cogió fuera de base y le dijo, déjame pensarlo. A la semana volvió el señor y le dijo, rabino, vengo a que me perdone. Y el rabino le dijo, no, no te puedo dar el perdón. Para empezar, ¿quién soy yo para perdonar a nombre de miles y millones? Yo no puedo. Y segundo, yo personalmente no tengo fuerza ni energía, ni me siento listo para perdonar. Mis padres y mis abuelos murieron, mis hijos fallecieron. No puedo perdonar eso. Y esta es una de las diferencias grandes que marcan la tradición judía de la tradición cristiana. Algún día tal vez se pueda perdonar, pero no es cuando el otro quiere, es cuando yo esté listo. Y si llego a estar listo, tengo que hacerlo de corazón, no de aquí para afuera. Pues si no, no tiene ningún sentido. Dime, mi bella. Sí, eso de pedir perdón es difícil, es difícil hacerlo realmente con las palabras que se necesita. O sea, me equivoqué, te ofendí, te herí, y quiero que me perdones por eso, o por favor perdóname por eso, o te pido perdón. Porque a veces es muy fácil maquillar y no aceptar que uno se equivocó. Y entonces busca una forma y otra de decirlo y ya descargué, ya yo pedí perdón, aunque la otra persona no sienta que es realmente un arrepentimiento y que lo está diciendo, o sea, que llegó a tal punto en que tuvo que doblar su ego o su orgullo y decir si me equivoqué. No lo hizo. Y es muy difícil, realmente muy difícil. A mí me tocó una vez pedirle perdón a una amiga y al esposo. Fue, puchica, qué difícil, qué duro, porque son personas que yo quiero mucho y que yo había lastimado. Y yo dije, no, yo no puedo ir a Yom Kippur, yo no puedo ir a la sinagoga si no les pido perdón, porque yo sabía que los había herido. Y es durísimo reconocer, puchica, te lastimé, pero de verdad de corazón, de verdad hacerlo de corazón, porque si uno lo dice así como para cumplir, tampoco. No vale. No, para nada, no tiene ningún sentido. Hay que hacerlo realmente de corazón. Ese es el proceso. Entonces, vamos haciéndolo de a poco. No hay que hacerlo todo en un solo año. Entonces, la Teshuvah es eso, es el arrepentimiento y es como hacer una escultura de nuestra alma. Cada año vamos quitando pedacitos de lo que nos sobra, pedacitos, y vamos puliendo el molde. ¿Ok? Y vamos transformando. Y cada vez que pasamos por el mismo punto, vamos cambiando esa energía, poco a poco. Entonces. Ili, Dime. ¿y por qué 3 veces? Porque después de 3 veces ya no hay nada que hacer. Ya tú cumpliste.
Tanto de un lado como del otro. Tanto el que, perdón, o el que... Correcto, correcto. Lo mismo sucede cuando una persona quiere convertirse al judaísmo. La tradición indica que cuando pide por conversión la primera vez se le dice que no, de plano. Y cuando viene la segunda vez, decimos, bueno, tal vez, quién sabe, a lo mejor, vamos a pensarlo. Si la persona insiste a la tercera vez, yo no le puedo negar la conversión. Bajo ningún concepto yo le puedo negar la conversión a alguien que me lo pida insistentemente por 3 veces. ¿Ok? Dime, Manuela. A mí me llamó mucho la atención esto que dijiste, no de pedir perdón, sino del otro lado, de perdonar, la diferencia entre la tradición cristiana y el judaísmo, porque realmente uno, si no está preparado para perdonar, nunca lo hace de fondo y de corazón, lo hace como una cuestión de compromiso social, ¿verdad? Y ya está. Y tiene que salir del fondo del corazón. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué sucede cuando la persona no se sintió preparada para dar ese paso de perdón y muere sin haber perdonado a la otra persona? Porque ahí me parece que sí hay un problema de no haber logrado limpiar y sacar eso y morir sin haber perdonado, es llevarse algo como sucio, no sé, por eso me gustaría que me explicaras. Cada uno tiene un camino que recorrer y lecciones probablemente tenga que repetir. Y entonces la idea es poder uno llegar a un punto en que nada lo hiera, nada lo moleste. Por eso en el oficio, cuando al finalizar, al finalizar la oración en silencio, decimos, Dios mío, que mi lengua evite la calumnia y mis labios la mentira. Hazme insensible a la ofensa, humilde ante mi prójimo. Hazme comprender tu Torah, cumplir con tus misbot. Porque si pedimos eso de corazón, vamos suavizando y llegamos a ver más allá de este mundo tridimensional y nos damos cuenta que todos somos uno, que no hay diferencia y que al que no perdono es a mí mismo. Pero es un proceso, nadie puede forzarte a estar ahí y el dolor que cada uno ha sentido en algunos momentos es tan duro que resulta muy difícil superarlo. Entonces nadie puede ejercer esa presión sobre otro para que diga si te perdono solo por decirlo, no tiene ningún sentido. Bueno, si vemos aquí en este slide, tenemos entonces aquí que Elul, ya habíamos visto que es 67, ¿verdad? Pero hay otra forma de sumarlo. 6 y 7, 6 más 7 es 13. 6 y 7, 13. Entonces los sabios nos dicen que ese 13 está asociado con los 13 atributos de la compasión. ¿Ok? Y esos 13 atributos de la compasión, aquí están en hebreo, 13 atributos de la misericordia, aparecen nada más y nada menos que en una parashá que se llama Kitizá, en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y esto aparece cuando Moisés está arriba en el monte por segunda vez y
y está convencido de que ya Dios lo está perdonando y va a perdonar al pueblo, y le dice, Señor, pero es que necesito, yo te creo, ok, yo creo que nos perdonaste, pero necesito que me des una señal. Muéstrame tu gloria. Quiero saber que no estoy soñando, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, pues no te puedo mostrar la gloria, porque si te la mostrara te morirías. No hay un ser humano que pueda ver la grandeza total y permanecer vivo. Pero escóndete ahí detrás de la roca. Y dice el Midrash que entonces Moisés se esconde detrás de la roca y Dios pone la mano frente a él y pasa. Y cuando pasa, quita la mano y Moisés puede ver solo la parte de atrás de la divinidad. Y después de que Dios pasa, él le enseña estos 13 atributos que son parte del ritual de las oraciones que llamamos oraciones de Sirjot, oraciones penitenciales que son tradicionales de decir en este mes. Y es muy bonito, el canto es muy bonito, pero vamos a ver uno por uno cada una de las palabras, a ver qué es lo que dice. Y entonces dice Hashem, Hashem o Adonai, Adonai. El primer nombre, Hashem significa el nombre, porque lo que está ahí es el nombre de las 4 letras que no pronunciamos. Entonces significa solo el nombre. La segunda vez nos muestra la misericordia de Dios, que es esa misericordia de la totalidad universal que existe para todos nosotros cuando nos equivocamos. Porque es normal, es natural de este mundo que el mal permanece latente, el deseo de actuar dando solo en mi propio beneficio permanece siempre latente en ese mundo. Entonces esos dos, cada uno es un atributo. La tercera palabra es él, que es otro nombre divino, que denota poder. Entonces la misericordia de Dios a veces supera el grado indicado por el nombre de las 4 letras. Luego dice Rahum, que significa compasivo, significa que Dios reduce el castigo del culpable y no expone a las personas a la tentación extrema. Behanum significa misericordioso, aún con los que no lo merecen. Erech Apaim significa lento para el enojo, para que el que se equivoca pueda recapacitar durante mucho tiempo antes que sea demasiado tarde. Verrajesed significa abundante en bondad hacia aquellos que no tienen méritos personales. Además, si la balanza entre el bien y el mal está desequilibrada, él la inclina hacia el bien. Behemet, y la verdad, está ahí porque Dios nunca falta su palabra. Notzer Gesed la fin significa protector de la bondad por miles de generaciones. Esto significa que los actos de los justos benefician a su descendencia durante muchísimos años. No sea bon significa que perdona la iniquidad, perdona a la persona que se equivoca si se arrepiente. Vapesha, la falta intencionada, aún a los que hacen enojar a Dios deliberadamente, podríamos decir, siempre hay la posibilidad de arrepentirse. Vejatá y error.
Este es un pecado cometido, una falta cometida por descuido o por apatía. Y Benaqué es el que libra del pecado, el que libra de los errores. Entonces, esta es la oración de los 13 atributos de la misericordia, que la decimos en los oficios durante todo el mes, durante Rosh Hashanah y durante Yom Kippur. Normalmente no decimos Hashem, cuando la cantamos decimos, a mí me gusta decir Adonai, pero si la recuerdan dice así, Adonai, Adonai, el Rahum de Hanun, Ere Chapaim, de Rajesefeme, no se la alafim, no sea bomba pesha, de Hatá Benaqué. Lo repetimos. Adonai, Adonai, el Rahum de Hanun, Ere Chapaim, de Rajesefeme, no se la alafim, no sea bomba pesha, Behatá Benaqué. Adonai, Adonai, el Rahum de Hanun, Ere Chapaim, de Rajesefeme, no se la alafim, no sea bomba pesha, Behatá Benaqué. Y se dice que quien repite esto con total y absoluta intención, kavaná, concentración, lo que esté pidiendo se le concede. El cambio ese profundo que se solicita se le concede. Y lo sabemos porque en la Torá en varias partes Moisés ha utilizado parte de esta oración y la respuesta divina fue: escuché tu plegaria. Y se le concede. Entonces esto es muy bonito, aparte de que es muy hermoso para cantarlo. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en muchas partes. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Nos podría grabar la oración, así como la hizo ahorita? Con mucho gusto. Gracias. Ok. Durante el mes de Elul también sonamos el shofar. Elul se conoce también como Hodesh HaRahamim Behash Selichot, lo cual significa el mes de la compasión y el perdón. Y esto significa que tiene la energía para alcanzar con más facilidad esa compasión y ese perdón divino. ¿Y cómo lo logramos? A través del estudio de la Torá, la caridad, la oración y pedir perdón a quienes ofendimos. Entonces, el shofar se suena todas las mañanas a partir de la segunda mañana del mes de Elul. O sea, a partir del 28 de agosto se suena el shofar todas las mañanas. El que quiera sentirlo, si no tienen un shofar para que lo suenen, pueden en YouTube poner sonido del shofar y encuentran hermosísimos sonidos del shofar que los pueden escuchar. El sonido del shofar es un llamado para que nos despertemos, es un recordatorio para que aprovechemos la energía del mes y nos encaminemos por la senda adecuada. Y la palabra Elul, cuando la vemos, también forma un acróstico. Un acróstico es las iniciales de distintas frases. Y tiene varios significados como acróstico.
pero el más popular y uno de los que a mí más me gustan es Ani Bedodi Bedodi Li, que significa yo soy de mi amado y mi amado es mío, es para mí. Y es la frase que se usa en las bodas. Ale, ¿te das cuenta dónde sale esto? Es una frase de Cantar de los Cantares 6:3. Y es muy importante este mes reflexionar sobre esta frase, que es clave en todos los estudios de misticismo judío. Porque esta frase nos habla de la unificación con el Ser Supremo. ¿Quién es el amado? El creador. Exactamente. Entonces cuando yo digo, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Nuestro amado se preocupa, nos ayuda, nos atiende, nos cuida, nos dirige, nos presenta oportunidades para que crezcamos, aunque a veces nos parezcan dolorosas. El Elul se convierte en una oportunidad de crear tiempo sagrado para esta relación de amor. El amado es mi reflejo. Eliana, perdona, puedo pensarlo como una relación entre lo material y lo espiritual en mí mismo. Por supuesto que sí. Porque yo, ese yo soy, es la parte material mía y la parte del amado, de la parte de que se preocupa por mí, es la parte espiritual que está dentro de mí, pero que es parte del todo también. Ay, que te olvidas de ella todo el tiempo, Sí. y que no le das bola por ahí, que lo ignoras y decís, si de por sí, si yo soy ateo, si de por sí, si a mí nada de eso me interesa, si yo no creo en nada. Sí. ¿Ok? Pero está ahí. Está ahí como el aceite, como la grasa del motor. Exactamente. Entonces, el amado es mi reflejo. La cercanía o el alejamiento de Dios es solamente un acto reflejo de mis actos. Por eso es importante tomar control en este momento especial y acercarme a ese amado. ¿Ok? El canto se llama Los 13 atributos de la misericordia. Estaban preguntando. Y en estos días tan difíciles que hemos estado pasando en estos últimos años, en las circunstancias difíciles que estamos atravesando con todos los cambios materiales que estamos viviendo, es muy fácil preguntarnos si será que ya no contamos con el apoyo divino. Si será que Dios está enojado con nosotros. Si será que ya no tenemos remedio. Porque no terminamos de salir de una situación difícil para entrar en otra situación difícil. Primero era el COVID, ahora es la viruela del mono, después ¿qué vendrá? Entonces, para entender mejor lo que está pasando, quiero contarles una historia. Había una vez un señor que tenía una grúa. Yo creo que todos conocemos a alguien que maneja una grúa, ¿verdad? Y él vivía en las afueras del pueblo. Y todos los días pasaba por una calle llena de barro. Y todos los días encontraba ahí carros atascados. A veces le resultaba muy difícil atravesar esos lodazales. A veces luchaba con piedras y con derrumbes. Pero la grúa que él tenía era una grúa fuerte. Y no solo lograba salir, sino que lograba ayudar a otros a continuar su viaje. Un día el hijo le preguntó, papi,
¿Por qué siempre te vas por ese camino tan malo cuando pudieras irte por la carretera? ¿Por qué no buscas una ruta menos peligrosa? Y él le contestó, hijo mío, mi grúa es fuerte. Está construida para atravesar caminos como este, para poder pasar derrumbes, para jalar a otros que están atascados. Claro que podría irme por otras rutas, pero entonces, ¿qué sentido tendría que tuviera una grúa? Y es que algunas almas son como grúas. Están hechas de un material resistente y saben salir adelante de las situaciones difíciles. Aunque el barro, las piedras las detengan un poquito, siempre tienen fuerzas para avanzar. Y no solamente para salir ellas adelante, sino para ayudar a otros que están atascados a salir de sus problemas. Y yo los veo por ahí, a todos y cada uno de ustedes, y pienso que tal vez ustedes sean ese tipo de almas. Que tal vez todos ustedes estén hechos de ese material resistente que los hace ir por la vida resolviendo obstáculos y jalando a los que se encuentran a su lado. Y tal vez cada problema que se les presenta y cada situación que viven sirve de luz y de ejemplo a alguien, aunque ustedes no se den cuenta. Y no es que Dios no los quiera, ni que los haya abandonado. Es que les ha dado una responsabilidad mayor, porque han avanzado más en el camino espiritual, porque se han fortalecido más. Y entonces es el momento de pedir por sabiduría, por claridad mental, por entendimiento, y dejarse ir en una entrega total, con abandono y con la certeza de que nunca se nos dará nada que no podamos sobrellevar. ¿Okay? ¿Preguntas? Doña Liliana, una pregunta, no sé, o una observación. Cuando, por ejemplo, a una persona, en algún momento se le hizo un daño, pero no es, digamos, esa persona no es la que tiene que pedir el perdón, pero sí fue herida. Ok, cuando pasan mucho, o sea, pasan los años, pero bueno, nunca existió el perdón de la otra persona, pero tampoco uno, o sea, esa persona tampoco, digamos, no fue que olvidó, es que no sé cómo explicárselo, tal vez con el transcurrir de los años ya eso como que lo hizo parte de la vida de esa persona. Tal vez se consideraría que uno, o sea, en cierto sentido perdonó esa persona o simple y sencillamente lo olvidó. Depende. A veces uno ha perdonado, a veces no. A veces simplemente guardamos un gran dolor debajo de la cama, en la gaveta más oscura del closet, y creemos que ya no está ahí. Y en algún momento, un gesto, una canción, una imagen, hace que aflore. Eso también hay que trabajarlo hay que trabajarlo porque hay que ver qué es lo que me hiere. Decía uno de mis maestros, y quizás esta sea la lección más dura de todas, que tengamos que aprender. Todo aquello que nos duele, todo aquello que nos hiere, nos duele y nos hiere porque lo llevamos adentro. Y hasta que no lo reconozcamos en nosotros y no lo trabajemos en nosotros,
no lo vamos a sanar en nosotros y en todos los demás. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, hay familias donde todas las mujeres son divorciadas. Y todas las mujeres tienen hijos solteros. Y se repite, y son 4, 5, 6, 7 generaciones. O todos los hombres, o sea, tienen hijos hombres y los hombres no se casan. Y se da, es generacional. Y algo está pasando ahí. Eso es algo que se lleva muy dentro, que se queda en la esencia misma de la genética de la familia. Y este es un buen tiempo para estudiarlo, para revisarlo y para decir, no sé la causa, no sé cómo sanarlo, pero lo suelto, lo entrego, lo bendigo, no lo puedo aceptar. No tengo capacidad para decir que fue bueno. No lo puedo entender. Pero entiendo que hay una inteligencia superior que puede tener una razón que a mí no me da. Por lo tanto, lo suelto. Y cuando yo hago ese proceso de soltarlo, entonces ahí se corta el ciclo. La repetición de que viene generación tras generación se corta. Y todos nos sanamos los de atrás, nos sanamos los que estamos y nos sanamos los que vienen. Decía uno de mis maestros, Horacio, que muchas veces no hace falta sentarse a revivir los dolores sufridos en el pasado, con horas y horas de terapia. Y volver a experimentar las angustias y las penas. Porque ya las vivimos y ya las experimentamos. ¿Para qué repetirlo? Es entender que por alguna razón tenía que vivir esa experiencia que no tiene lógica, porque no la vamos a justificar. No podemos justificar lo injustificable, pero tampoco puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Sí puedo llenarlo de luz, sí puedo decir, lo entrego, cumplió su cometido, cumplió su misión, lo regalo, no es mío, no lo acepto más, lo suelto, que se disuelva en el amor infinito del universo, amor infinito que yo en este momento no soy capaz de ofrecer, pero que sé que existe ahí en algún lugar. Entonces por lo menos somos auténticos. En el judaísmo no se nos pide decir que te amo y te adoro y que te perdono y que todos somos uno cuando no es verdad. En el judaísmo no tenemos ninguna obligación de tolerar que nos pasen por encima, que nos golpeen, que nos humillen. ¿No? Pues tampoco tenemos la obligación de quedarnos ahí quietos, ¿no? Tenemos la obligación de protegernos, de movernos y de hacer algo para evitar ese dolor y ese sufrimiento, sin convertirnos en el monstruo que genere cosas iguales. Y la única forma es entregándoselo a la fuente de la vida, a Dios, a la providencia,
a la hoguera divina que todo lo consume, como gusten llamarlo. Ok, entonces, hoy hablamos del mes de Elul, porque tenemos 30 días para trabajar esto. El jueves 15 de septiembre vamos a hablar de Rosh Hashanah, pero entonces sí ya nos vamos a concentrar en la festividad, en qué significa, cómo lo celebramos, cuáles son los símbolos, cómo hacemos el seder en la casa, qué comemos, cuáles son los rezos que cantamos, cómo nos preparamos para Rosh Hashanah. Pero no podíamos dejar de pasar este momento porque ustedes tienen la posibilidad de transformar su vida en estos 30 días.